Respuesta de Biden a Putin tras el bombardeo de Kiev. El presidente estadounidense condena los ataques de Moscú, reafirma su compromiso con el pueblo ucraniano y promete enviar sistemas de defensa aérea. Recuerda darle a like y suscribirte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado este lunes los bombardeos a gran escala de Rusia contra varias ciudades de Ucrania y ha prometido que el mandatario ruso, Vladimir Putin, rendirá cuentas por las atrocidades cometidas durante la guerra. Estados Unidos condena firmemente los ataques rusos con misiles de hoy en Ucrania, incluida Kiev. Estos ataques mataron e hirieron a civiles, además de destruir infraestructura no militar, criticó el presidente estadounidense en un comunicado. En este sentido, Biden ha dejado claro que estos últimos ataques solo refuerzan el compromiso de Washington con el pueblo ucraniano. Así, ha indicado que trabajarán junto con sus aliados y socios para imponer costes a Rusia por su agresión. Haremos que Putin y Rusia rindan cuentas por sus atrocidades y crímenes de guerra y brindaremos el apoyo necesario para que las fuerzas ucranianas defiendan su país y su libertad, ha explicado, agregando un llamamiento a Moscú para que ponga fin a su agresión y retire sus tropas de territorio ucraniano. Biden también ha mantenido hoy una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que el presidente estadounidense le trasladó al ucraniano sus condolencias por los ataques y le prometió seguir proveyendo ayuda militar, incluidos sistemas avanzados de defensa aérea. En definitiva, Biden ha pedido a Moscú que termine esta agresión injustificada de forma inmediata y que retire sus tropas de Ucrania. Occidente debatirá la legalidad de los territorios anexionados por Rusia. Hasta el momento, Estados Unidos ha proporcionado más de $16.800 millones en asistencia de seguridad estadounidense desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, y también ha impuesto una amplia gama de sanciones económicas a Moscú por sus acciones en Ucrania. Tras los ataques rusos en Ucrania de este lunes, los países miembros de Naciones Unidas han empezado a debatir la resolución presentada por Ucrania de condena a la anexión de regiones de este país por Rusia. Con esta resolución, cuya votación no se espera que sea antes del miércoles, Occidente pretende comprobar el grado de aislamiento de la Rusia del presidente Vladimir Putin tras 7 meses de guerra en Ucrania. La petición de Rusia, que el pasado 30 de septiembre vetó una resolución similar en el Consejo de Seguridad, de que el voto fuera secreto para evitar la enorme presión de Estados Unidos y sus aliados fue denegada, por 100 votos, frente a los 14 que obtuvo a favor, entre ellos los de Cuba o China, y 38 abstenciones. Poco antes, se había votado una propuesta de Albania para que el voto fuera abierto, que obtuvo 107 votos a favor, 13 en contra y 30 abstenciones. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Reacción de China a los bombardeos de Rusia en Kiev. Pekín pide una disminución de la violencia en Ucrania y vuelve a insistir en la importancia de respetar la soberanía a su socio bilateral. Recuerda darle a like y suscribirte. Putin ha advertido que continuarán los ataques si Ucrania actúa en territorio ruso. Una caminata busca en la capital, Kiev, donde hasta Zelensky ha sido evacuado tras el lanzamiento de un misil junto a su oficina, y donde la respuesta internacional llega de muy diferentes maneras. China ha pedido una disminución de la violencia en Ucrania y ha recalcado un día más la importancia de respetar la soberanía legítima en materia de seguridad de todos los países, las cuales deben ser tomadas en serio. China pide a las partes involucradas que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y las consultas. Un doble mensaje en clave, ya que no solo depende de Ucrania y Rusia, que es su socio bilateral, sino también es un mensaje de defensa a ultranza de Taiwán, que considera su territorio. Hay que tomar medidas que lleven a la resolución pacífica de las crisis. Esperamos que todas las partes puedan resolver apropiadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta. China también está dispuesta a desempeñar un papel constructivo para impulsar la cooperación, ha afirmado Mao, la portavoz del Ministerio de Exteriores. La mañana del lunes comenzó con lanzamiento de misiles en 8 regiones a la vez que han dañado 11 infraestructuras importantes del país y hay decenas de fallecidos y desaparecidos. Esperamos que la situación se calme pronto. Hay que tener en cuenta los principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Reacción de China a los bombardeos de Rusia en Kiev. Pekín pide una disminución de la violencia en Ucrania y vuelve a insistir en la importancia de respetar la soberanía a su socio bilateral. Recuerda darle a like y suscribirte. Putin ha advertido que continuarán los ataques si Ucrania actúa en territorio ruso.
Una jornada dantesca en la capital, Kiev, donde hasta Zelensky ha sido evacuado tras el lanzamiento de un misil junto a su oficina. Y donde la respuesta internacional llega de muy diferentes maneras. China ha pedido una disminución de la violencia en Ucrania y ha recalcado un día más la importancia de respetar la soberanía legítimas en materia de seguridad de todos los países, las cuales deben ser tomadas en serio. China pide a las partes involucradas que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo y las consultas. Un doble mensaje en clave, ya que no solo defiende Ucrania y Rusia, que es su socio bilateral, sino también es un mensaje de defensa a ultranza de Taiwán, que considera su territorio. Hay que tomar medidas que lleven a la resolución pacífica de las crisis. Esperamos que todas las partes puedan resolver apropiadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta. China también está dispuesta a desempeñar un papel constructivo para impulsar la contención, ha afirmado Mao Ning, la portavoz del Ministerio de Exteriores. La mañana del lunes comenzó con lanzamiento de misiles en 8 regiones a la vez que han dañado 11 infraestructuras importantes del país y hay decenas de fallecidos y desaparecidos. Esperamos que la situación se calme pronto, hay que tener en cuenta los principios y objetivos de la Carta de Naciones Unidas, ha finalizado Ning. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Trump pide una paz negociada en Ucrania para evitar una tercera guerra mundial, es todo culpa de gente estúpida. Recuerda darle a like y suscribirte. El exmandatario también criticó a Joe Biden asegurando que Estados Unidos está sufriendo una invasión de migrantes. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pidió este sábado en Minden, Nevada, la negociación inmediata de un final pacífico a la guerra de Ucrania, advirtiendo de que, de lo contrario, la situación derivará en una tercera guerra mundial y no quedará nada de nuestro planeta. Todo ello, señaló Trump, porque gente estúpida no tiene ni idea ni entienden con quién están tratando, con su poder nuclear. Las palabras del exmandatario llegan en medio de una escalada de las hostilidades entre Kiev y Moscú, tras el ataque ucraniano al puente que conectaba Crimea con Rusia y la respuesta del Kremlin llegada este lunes en forma de bombardeos a varias ciudades, incluida la capital. Trump critica las políticas migratorias de Biden en Arizona. El expresidente también criticó, durante un acto en Arizona al día siguiente, las políticas migratorias del presidente Joe Biden y aseguró que el país está sufriendo una invasión de migrantes. Debemos detener la invasión a través de nuestra frontera sur, dijo el republicano en un mitin de campaña en Mesa, Arizona, a poco menos de un mes de las elecciones de mitad de mandato. El exmandatario dio un espaldarazo a la candidata de su partido a la gobernación del estado, Kari Lake, que se enfrenta este noviembre en una reñida contienda en el estado fronterizo con la demócrata, Katie Hobbs, en unos comicios en los que el voto latino es crucial. Arizona no ha tenido un gobernador demócrata desde 2002. Durante su discurso, Trump invitó a una serie de figuras políticas a subir al escenario, entre ellas Lake y el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, Brandon Hood. Este último dio su apoyo al expresidente, alabando las duras políticas migratorias del republicano. La inmigración al país llegó a su punto más bajo en 45 años durante el gobierno Trump, aseguró el líder de la organización que representa a los agentes de la patrulla fronteriza. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Aviso del Banco de España sobre el precio de la vivienda en 2023. El organismo prevé que la desaceleración de la inversión en vivienda continuará durante lo que resta de 2022 y los primeros trimestres de 2023. Recuerda darle a like y suscribirte. El informe trimestral de la economía española, publicado recientemente por el Banco de España, ha lanzado una advertencia acerca de la evolución del mercado de la vivienda en los próximos trimestres. En el actual contexto macroeconómico de alta inflación y subida de los tipos de interés, el organismo traslada que es posible que la desaceleración de la inversión en vivienda que se viene percibiendo desde el tercer trimestre de 2022 se prolongue en lo que resta de año y en los primeros trimestres de 2023. El Banco de España explica que los factores que explican este pronóstico son el encarecimiento del crédito bancario, la pérdida de dinamismo de los visados de obra nueva y los aumentos de costes en los materiales de construcción. Moderación del crecimiento de los precios. Por lo que respecta a los precios de la vivienda, el Banco de España explica que han moderado ligeramente su crecimiento en el segundo trimestre, aunque han proseguido mostrando avances interanuales notables del 8%, según el Instituto Nacional de Estadística, ante la insuficiencia de la oferta para hacer frente a una demanda relativamente vigorosa.
En cuanto a los visados de obra, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recogidos por Europa Press, los visados de obra nueva alcanzaron las 61.245 unidades entre enero y julio, apenas un 0,3% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se concedieron 61.051 visados. Los registros son poco optimistas y se observan de forma individual los visados de obra nueva concedidos en el mes de julio, 8.869. Se trata de la cifra más baja para este mes desde el año 2017, cuando se concedieron 8.326 unidades, sin tener en cuenta los datos de la pandemia. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. La OTAN amenaza a Putin con el artículo 5. La Alianza Atlántica establece que si un país que forma parte de la OTAN es atacado, el resto de países saldrá en su defensa. Jens Stoltenberg no descarta recurrir a él. Recuerda darle a like y suscribirte. Cumbre de los ministros de defensa de la OTAN este miércoles y jueves. En las reuniones, los representantes tratarán la necesidad de reforzar las defensas aliadas y la protección de sus infraestructuras críticas y continuarán con su apoyo a Ucrania tras la invasión de Rusia. Revisaremos nuestros avances en el fortalecimiento de la disuasión y la defensa de la OTAN. Aumentaremos aún más la protección de nuestras infraestructuras críticas, a la luz del sabotaje de los oleoductos Nord Stream, reconoció ayer en una rueda de prensa previa a la reunión el secretario general aliado, Jens Stoltenberg. El noruego informó que la OTAN ya ha doblado su presencia en el Mar Báltico y el Mar del Norte con más de 30 barcos, que están apoyados por aviones de patrulla marítima y submarinos. Seguimos de cerca todos los incidentes que puedan constituir un ataque híbrido o cibernético contra los aliados de la OTAN, estamos preparados para tomar las medidas necesarias si es necesario. Dependiendo de la naturaleza del ataque, podemos activar el artículo 5 de la OTAN. El artículo 5 de la Alianza Atlántica establece que si un país que forma parte de la OTAN es atacado, el resto de países miembros saldrán en su defensa, ya que es como si atacaran a todos. Concretamente, dice lo siguiente: las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada, para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte. ¿Qué es un ataque armado? La OTAN por tanto se refiere al artículo 5 donde se habla de la Fuerza Armada. El tratado también define qué se considera un ataque armado en su artículo 6. Artículo 6. A efectos del artículo 5 se considera ataque armado contra una o varias de las partes, un ataque armado. Contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la región del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. Contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes que están en dichos territorios o sobre ellos, o en cualquiera otra región de Europa en la que estuviesen estacionadas fuerzas de ocupación de cualquiera de las partes en la fecha en que el tratado entró en vigor, o en el mar Mediterráneo, o en la región del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer. Hay que recordar que Ucrania no es actualmente miembro de la OTAN, pero han sido múltiples las ocasiones que Volodymyr Zelensky ha pedido su ingreso, una cuestión que analiza la Alianza Atlántica, pero que no se producirá de forma inmediata y que Rusia no quiere bajo ningún concepto. Sin embargo, a efectos de la guerra, la OTAN está actuando en su defensa como si Ucrania formara parte de la alianza. Dale a like y suscríbete. Finlandia pide a su población que compre yodo, se agota en pocas horas. El principal consejo de las autoridades sigue siendo el refugio en espacios interiores. La ingesta de pastillas de yodo sería una precaución secundaria complementaria en caso de radiación nuclear. Recuerda darle a like y suscribirte. El gobierno de Finlandia ha actualizado sus recomendaciones para la población general en caso de radiación nuclear, de tal manera que aconseja almacenar pastillas de yodo a los hogares que tengan entre sus miembros a personas de entre 4 y 40 años y a mujeres embarazadas.
Después de esta advertencia del Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad finlandés, las farmacias de Finlandia han agotado en pocas horas sus existencias de tabletas de yodo. Según ha explicado este ministerio en un comunicado, actualmente no hay pastillas de yodo para menores de 3 años a la venta en Finlandia, por lo que los centros de salud deberán importarlas y distribuirlas. Una precaución secundaria complementaria. El Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad finlandés ha publicado unas nuevas directrices con las que revisa las emitidas ya hace 20 años. En la actualidad, el país nórdico cuenta con una masiva red de refugios de protección civil, grandes reservas estratégicas de suministros y protocolos de emergencia para afrontar casi cualquier eventualidad. El consejo principal de las autoridades continúa siendo refugiarse en espacios interiores, porque es la manera más efectiva de reducir la exposición a la radiación. La ingesta de pastillas de yodo sería una precaución secundaria complementaria, reza el texto difundido por el ministerio. Las tabletas de yodo volverán a estar disponibles. La Asociación Finlandesa de Farmacéuticos confirmó en un comunicado que las tabletas de yoduro de potasio se han terminado temporalmente en todas las farmacias del país, aunque volverán a estar disponibles en un futuro próximo. De hecho, la demanda de este producto, para el que no es necesario una receta médica, fue tan elevada que llegó a colapsar de manera temporal la tienda en línea de la cadena de farmacias más grandes del país, Yliopiston Apteekki. Este elemento es una sal de yodo que previene la absorción de yodo radioactivo a través de las tiroides. No es el único país que sufre las consecuencias de un ataque nuclear. Esto puede causar cáncer o lesiones en esta glándula cuando el cuerpo está expuesto a la radiación solar. Finlandia no es el único país próximo a Rusia y Ucrania que sufre por las consecuencias de un ataque nuclear. Es más, en el mes de agosto, el gobierno de Rumanía hizo un llamamiento a su población para que comprase también pastillas de yodo. En aquella ocasión, la preocupación de las autoridades no se centraba tanto en el posible uso de armas nucleares, sino en un desastre nuclear en la planta ucraniana de Zaporilla, la cual ha sido constantemente asediada por las fuerzas rusas a pesar de la peligrosidad que eso conlleva. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Francia anuncia qué hará si Rusia usa armas nucleares. Emmanuel Macron asegura que su país no respondería a un intercambio nuclear si Rusia bombardea Ucrania por intereses fundamentales de la nación. Recuerda darle a like y suscribirte. Francia no responderá con armas nucleares si Rusia las emplea en Ucrania por intereses fundamentales de la nación. Así lo aseguró este miércoles por la noche el presidente galo, Emmanuel Macron, en una entrevista con la cadena pública France 2. Nuestra doctrina descansa en los intereses fundamentales de la nación. Están definidos claramente y no se verían afectados directamente si, por ejemplo, hubiera un ataque nuclear balístico en Ucrania. Hasta el momento, el presidente francés se ha mostrado muy crítico con la posibilidad del lanzamiento de armas nucleares entre las grandes potencias debido a la guerra en Ucrania. Pero también con el mero hecho de insinuar una guerra nuclear cuando la semana pasada el presidente estadounidense, Joe Biden, mencionó la posibilidad de un Armagedón. Hay que hablar con prudencia cuando se comentan estos asuntos, señaló Macron en una cumbre de la Unión Europea en Praga. Siempre me he negado a entrar en la política ficción, y especialmente cuando se habla de armas nucleares, explicó. En este tema, debemos ser muy cuidadosos, detalló el presidente francés. Según Biden, Putin no bromea cuando habla del uso de armas nucleares tácticas o de armas biológicas o químicas, palabras que, en opinión de Macron, fueron demasiado lejos. ¿Y si las amenazas rusas solo fueran una forma de presión? El pasado mes de septiembre, Macron consideró que Putin estaba llevando a cabo un chantaje cuando amenaza con utilizar armamento nuclear para responder a los supuestos riesgos derivados de la guerra en Ucrania. Las insinuaciones rusas indican que el riesgo siempre está ahí, pero que también es una forma de presión, dijo entonces el presidente de Francia. Esta mañana en Twitter, Macron ha confirmado esa tendencia disuasoria: no queremos una guerra mundial. Estamos ayudando a Ucrania a resistir en su suelo, a nunca atacar a Rusia. Vladimir Putin debe detener esta guerra y respetar la integridad territorial de Ucrania. Nueva ayuda francesa a Ucrania. En la misma entrevista, Macron afirmó que su país enviará a Kiev más cañones Caesar, radares y sistemas antiaéreos para defenderse de la invasión rusa y con motivo de los últimos bombardeos indiscriminados del Kremlin a diferentes ciudades ucranianas. El presidente francés aseguró que nos instalamos en la guerra, pero volvió a subrayar que no queremos una guerra mundial.
Aunque Macron indicó en la entrevista que Putin tiene una responsabilidad histórica y que ha puesto en peligro a todo un pueblo y a un continente, evitó responder si Rusia es hoy un estado terrorista y si el presidente ruso es un criminal de guerra. Macron todavía confía en el diálogo como único final del conflicto. El presidente francés, reelegido el pasado mes de abril, se reunió y habló en numerosas ocasiones con Vladimir Putin cuando la invasión todavía no se había iniciado, pero la guerra se sentía más cerca que nunca. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Reino Unido vaticina cuál es la situación real de Rusia. Jeremy Fleming, responsable del servicio de inteligencia GCHQ, destaca que Rusia se está quedando corta de tropas y sin municiones. Recuerda darle a like y suscribirte. El responsable de la Agencia de Servicios de Inteligencia, Seguridad y Ciberseguridad británica, GCHQ, Jeremy Fleming, ha señalado que Rusia se está quedando sin armamento, aliados y tropas. A esa situación se une el hecho de que el régimen del presidente ruso, Vladimir Putin, está cada vez más desesperado. Creo que Rusia se está quedando sin municiones, está claramente quedándose sin amigos y hemos visto, por la declaración de movilización, que se está quedando corta de tropas, ha indicado. No obstante, según Fleming, Rusia continuaría poseyendo una maquinaria militar muy capaz pese a las citadas carencias, aunque la misma está siendo desgastada por la duración de la contienda en Ucrania, algo que causa preocupación respecto al estado del armamento. En declaraciones a la emisora Radio 4, Fleming ha destacado que confía en que el Reino Unido vea indicadores por parte de Rusia en caso de que el país dirigido por Vladimir Putin optara por recurrir a un despliegue de armamento nuclear, algo que sería una catástrofe. Podemos ver desesperación en la sociedad rusa. El responsable del GCHQ subraya que podemos ver desesperación en muchos niveles dentro de la sociedad rusa y dentro de la maquinaria militar rusa. En cualquier caso, pese a esos problemas, Putin también cuenta con profundas reservas dentro de su ejército, a juzgar por la oleada de ataques contra varias ciudades ucranianas perpetrada al inicio de esta semana. Preguntado por la posibilidad de que Putin llegara a plantearse la utilización de armamento nuclear, como alguna vez ha insinuado, Fleming ha alertado de que cualquier charla sobre armas nucleares es muy peligrosa y hay que tener mucho cuidado con cómo se habla de eso. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Estados Unidos afirma que no reconoce la independencia de Taiwán y avala la política de una sola China. La tensión entre las dos potencias está viviendo un nuevo episodio desde los últimos meses tras la visita de Nancy Pelosi a la isla. Recuerda darle a like y suscribirte. Estados Unidos trata de templar los ánimos con China en un momento de elevada tensión con el gigante asiático y remarca que no reconoce la independencia de Taiwán y que está comprometido con la política de una sola China. Así lo recoge el último informe de la Casa Blanca sobre seguridad nacional publicado este miércoles, 2 meses después de la visita de representantes políticos estadounidenses a la isla, lo que crispó las relaciones entre las dos potencias. Nos oponemos a cualquier cambio unilateral del statu quo de cualquiera de los lados, remarca Washington en un informe recogido por Europa Press en el que también subraya su interés por mantener sus acuerdos diplomáticos con Taiwán. Mantendremos nuestros compromisos en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán para apoyar su autodefensa y nuestra capacidad para resistir cualquier uso de la fuerza o la coerción contra Taiwán, dice el informe de la Casa Blanca. La tensión entre China y Estados Unidos está viviendo un nuevo episodio desde los últimos meses, después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara a principios de agosto de manera oficial la isla, que Pekín considera parte de su territorio. La visita de Pelosi fue respondida por parte de China interrumpiendo conversaciones con Estados Unidos y llevando a cabo una serie de maniobras militares cerca del estrecho que separan ambos territorios. En la última década al menos 150 congresistas de Estados Unidos han viajado de forma oficial a Taiwán, entre ellos 34 durante la actual administración de Joe Biden. Este tipo de encuentros son vistos con recelo por Pekín, que los considera una amenaza a su soberanía, además de una violación de la ley de una sola China que firmó en 1979 con Washington. La amenaza rusa. La Casa Blanca ha publicado este miércoles su nuevo plan estratégico en materia de seguridad nacional, en el que, entre otros puntos, ha reconocido que China es su desafío geopolítico más importante, aunque ha confiado en poder mantener una coexistencia pacífica por el bien del progreso humano.
Por otro lado, Washington también ha señalado que Rusia representa una amenaza inmediata y continua para la seguridad en Europa, así como una fuente de inestabilidad a nivel mundial. Sin embargo, ha remarcado la necesidad de desarrollar formas pragmáticas de interacción para el beneficio mutuo. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. La OTAN pide a Bielorrusia que no apoye militarmente a Rusia en Ucrania. El secretario general de la alianza asegura que los bombardeos que Moscú lanzó este lunes causando decenas de víctimas y afectando a las infraestructuras energéticas muestran la falta de alternativas del presidente Putin. Recuerda darle a like y suscribirte. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido este martes al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que no apoye militarmente a Moscú en la guerra contra Ucrania. El presidente Lukashenko debe parar la complicidad de Bielorrusia en este conflicto ilegal, ha señalado Stoltenberg. El secretario general de la alianza ha respondido así a las advertencias que el líder bielorruso lanzó este lunes contra Ucrania, asegurando que Minsk respondería de forma contundente ante un hipotético ataque de Kiev. El presidente bielorruso se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la semana pasada durante la reunión de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo. Los dos mandatarios acordaron entonces desplegar una agrupación militar en ambos países ante el agravamiento de la situación en las fronteras occidentales, según indicó el líder de Bielorrusia. Stoltenberg, por su parte, ha asegurado que los bombardeos que Rusia lanzó este lunes contra Kiev y otras ciudades ucranianas causando decenas de víctimas y centenares de heridos, y afectando a las infraestructuras energéticas son una muestra de debilidad. El político noruego ha explicado que el ejército ruso está cediendo territorio porque no tiene las capacidades para los avances de las fuerzas ucranianas. Según el secretario general de la OTAN, los recientes ataques rusos contra Ucrania muestran la falta de alternativas del presidente Putin, que está perdiendo terreno, está perdiendo el impulso. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Borrell, ¿un ataque nuclear ruso? Su ejército sería aniquilado. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior ha advertido de que un ataque nuclear de Rusia tendrá respuesta. Recuerda darle a like y suscribirte. Borrell, ¿un ataque nuclear ruso? Su ejército sería aniquilado. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior ha advertido de que un ataque nuclear de Rusia tendrá respuesta. La tensión continúa en aumento, o eso al menos es lo que se desliza de las últimas declaraciones de los principales diplomáticos. El último ejemplo es el del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell. En una intervención extraordinariamente agresiva, Borrell ha alertado de que, si se diese el caso de que Moscú decidiera efectuar un ataque nuclear contra Ucrania, el ejército ruso sería aniquilado. En ese sentido, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha señalado que la UE, la OTAN y Estados Unidos responderían si se produjera una ofensiva con ese tipo de armamento. Occidente no respondería con un ataque nuclear. En un discurso en la ciudad belga de Brujas pronunciado ante la Academia Diplomática Europea, el jefe de la diplomacia europea ha indicado que Moscú no puede permitirse faroles sobre el uso de armas nucleares. Tiene que estar claro que los que apoyan a Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la UE, no están con faroles tampoco, ha resaltado. Un ataque nuclear tendrá respuesta. No una respuesta nuclear, pero una respuesta tan potente militarmente que el ejército ruso sería aniquilado, ha advertido Borrell, quien ha insistido en que Europa vive un momento serio de la historia en el que los 27 deben demostrar su unidad y total firmeza. En cualquier caso, Josep Borrell ha recordado que se debe seguir buscando la vía diplomática cuando sea posible. Tenemos que estar listos para hacer tanto como hacemos ahora en las negociaciones de paz. El mundo necesita que la guerra pare, ha destacado. Francia no hará uso de las armas nucleares. Hace tan solo unas horas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó en una entrevista en la cadena pública France 2 que Francia no respondería con armas nucleares si Rusia las emplea en Ucrania por intereses fundamentales de la nación. Nuestra doctrina descansa en los intereses fundamentales de la nación. Están definidos claramente y no se verían afectados directamente si, por ejemplo, hubiera un ataque nuclear balístico en Ucrania, subrayó Macron. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Rusia avisa del momento en el que se desencadenaría la Tercera Guerra Mundial.
El subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov, señala que el conflicto escalará si se produce la entrada de Ucrania en la OTAN. Recuerda darle a like y suscribirte. La guerra se ha intensificado en los últimos días. Rusia ha respondido al avance exitoso de Ucrania en el este y sur del país con bombardeos en ciudades clave del país, como la capital Kiev, atacando infraestructuras y población civil, dejando sin suministros eléctricos a multitud de municipios. Mientras tanto, Putin sigue vacilando con el uso de armas nucleares, Occidente le advierte sobre su utilización y Bielorrusia confirma su entrada en la guerra. Cada vez más actores se implican en el conflicto, como si de una tercera guerra mundial se tratase. En este sentido, desde Moscú se ha señalado el momento en el que se desencadenaría la tercera guerra mundial. Así lo ha manifestado el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov, en una entrevista con la agencia rusa de noticia TASS. Si se produce la entrada de Ucrania en la OTAN se producirá una escalada garantizada hasta la tercera guerra mundial. El alto cargo ruso ha añadido que pese a que la Alianza Atlántica dice que no está implicada en el conflicto, las acciones que llevan a cabo los países de Occidente muestran que son participantes directos del conflicto. Bielorrusia también habla de la tercera guerra mundial. Del mismo modo se ha pronunciado Bielorrusia, que desde las últimas semanas es un aliado más para Rusia en su conflicto con Ucrania y sobre todo, de cara a su exposición ante Occidente, pese a las advertencias de las principales potencias occidentales de no sumarse a ninguna causa bélica iniciada por el país ruso. Pese a ello, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha lanzado la siguiente advertencia sobre el riesgo que conlleva el aumento de la escalada de tensiones en Ucrania. Es inaceptable el riesgo de iniciar una tercera guerra mundial en la que no habría ganadores. Hay que pensar las cosas dado que la situación se ha deteriorado de forma catastrófica no solo en Europa, sino a nivel global, dijo el presidente bielorruso, que hizo un llamamiento a la realización de una respuesta inequívoca. Según la información ofrecida por la agencia de noticias Belta, y recogida por Europa Press, Lukashenko hizo un llamamiento a garantizar formatos más favorables para el comercio y las inversiones, así como a realizar un trabajo conjunto entre todos los países para solventar los diferentes asuntos que atañen a todo el planeta, como el suministro de alimentos, fertilizantes y energía. Seremos fuertes solo si conseguimos beneficiarnos del trabajo conjunto. Asimismo, Lukashenko expresó en la conferencia de interacción y medidas de confianza en Asia que ha llegado el momento de unirnos para confrontar los problemas que se nos presentan. Unos problemas que, según su punto de vista, no podemos superar de forma independiente. Unas declaraciones que llegan tan solo unos pocos días después de que Lukashenko acusara a Ucrania de preparar un ataque contra su país. Está claro que a los ucranianos no les hace falta para nada esto. ¿Para qué abrirían un segundo frente en nuestras fronteras del sur y en las suyas del norte? ¿Para qué? Esto es una locura desde el punto de vista militar, indicó Lukashenko el pasado fin de semana. Unas acusaciones que la Unión Europea, UE, calificó en su momento de ridículas. Ucrania aquí es la víctima, no el agresor. El portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Peter Stano, recalcó que Ucrania aquí es la víctima, no el agresor, y pidió que Minsk tenga en cuenta que el país vecino se encuentra bajo un ataque ilegal brutal, en violación de la Carta de Naciones Unidas y de la ley internacional. Por otro lado, aseguró lo siguiente. Urgimos al régimen en Minsk que se abstenga de cualquier implicación de Bielorrusia en esta empresa brutal e ilegítima. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. ¿Qué es el escudo europeo antimisiles del cielo? ¿Cuál es su función y por qué no está España? Berlín busca completar el sistema de defensa de la OTAN con un nuevo mecanismo que proteja a Europa de los posibles ataques de Rusia. Recuerda darle a like y suscribirte. El rumbo que ha tomado la guerra en Ucrania y las últimas amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, han llevado a Europa a tomar medidas. En este sentido, durante la jornada del jueves, 14 países europeos miembros de la OTAN, junto a Finlandia todavía con estatus de candidato a la alianza, han firmado una carta de compromiso al proyecto alemán del European Skies y el escudo europeo del cielo. La iniciativa plantea la integración de sistemas de defensa antiaérea de los países firmantes, que, por el momento son, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Rumania, Lituania, Países Bajos, Eslovenia, Noruega, Eslovaquia y el Reino Unido, además de Alemania y Finlandia. España, por el momento, no ha recibido una proposición formal para unirse al proyecto, de acuerdo a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y, en caso de que llegara la oferta, esta se estudiaría.
Sin embargo, Berlín aspira a que este proyecto quede integrado dentro del sistema de la Alianza Atlántica, de la que España forma parte. Y es que, aunque desde el gobierno niegan haber recibido la propuesta, la embajadora alemana en España, María Margarete Gosse, señaló en una entrevista para la cadena SER el pasado 4 de octubre que hay conversaciones de bajo nivel entre los dos países para que España se una al escudo europeo. La OTAN ya tiene un escudo antimisiles. La alianza ya cuenta con un escudo antimisiles. Cuando se ideó, se hizo con la intención de prevenir ataques de misiles balísticos a través de un sistema de radares localizado en Turquía. Estos serían los encargados de detectar los posibles ataques para poder proceder a destruir las armas en cuestión, ya fuera desde tierra o desde el mar. Sin embargo, en el momento de idear este sistema, la OTAN no contemplaba la posibilidad de un ataque procedente de Rusia. Por lo que el proyecto alemán servirá para mejorar significativamente nuestra capacidad para defender a la alianza de todas las amenazas aéreas y de misiles, comentaba el secretario general adjunto germano, Mircea Johanna, en declaraciones recogidas por El País. Como el de Israel. Alemania, además, busca implantar un sistema como el que lleva un tiempo usando el Estado israelita, el Arrow 3. Tiene la capacidad de interceptar los proyectiles y neutralizarlos a una distancia segura, dado que puede alcanzar objetivos situados a unos 2.400 kilómetros de distancia. Según El País, ambos países se encuentran en contacto y que Berlín pueda adquirirlo para su proyecto, aunque su valor asciende a los 2.000 millones de euros. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. El IPC se sitúa en el 8,2%. El IPC subyacente en Estados Unidos bate máximos en 40 años, pero las bolsas reaccionan al alza. El subyacente escaló 3 décimas con respecto al mes anterior, lo que muestra que el coste de vida de los estadounidenses continúa su camino al alza, a pesar de las subidas de tipos de la Fed. Recuerda darle a like y suscribirte. Estados Unidos ha publicado el dato del IPC del mes de septiembre, que, aunque muestra una bajada con respecto a agosto, vuelve a situarse por encima de las expectativas del mercado. Por su parte, el IPC subyacente, que excluye los costes de bienes volátiles como la energía y los alimentos, alcanza máximos de 40 años. Aunque Wall Street ha recibido la noticia con mal tono, a media sesión la bolsa de Nueva York se ha dado la vuelta y los índices bursátiles de Wall Street continúan la sesión en verde. El IPC se ha situado en el 8,2%. Es decir, por encima de las previsiones, pero mejorando el índice de precios de agosto en 1 décima. El subyacente escaló 3 décimas con respecto al mes anterior, lo que muestra que el coste de vida de los estadounidenses continúa su camino al alza, a pesar de las subidas de tipos de la Fed. En opinión de Ben Leidler, estratega de mercados globales de eToro, estos datos representan una validación de la postura de la Reserva Federal de realizar una fuerte subida de los tipos de interés ante su reunión del 2 de noviembre. La lectura publicó en un primer instante una reacción de tensión en los mercados financieros. Las bolsas europeas, que habían arrancado la jornada con alzas reseñables, las borraron en cuestión de minutos, mientras los futuros de Wall Street pasaron a anticipar unas fuertes caídas que se confirmarían en los primeros minutos de la sesión norteamericana. Sin embargo, con el paso de las horas y sin ningún motivo obvio, el disgusto fue amainando y las bolsas lograron revertir una vez más su rumbo para dar paso a las ganancias. Así en Wall Street, el S&P 500 gana un 2,60%, el Dow Jones, un 2,83% y el Nasdaq se anota un 2,23% más. Por su parte, los mercados europeos lograron romper in extremis su reciente racha de pérdidas y cierran con avances que superan el 1%. El IBEX, que a apenas una hora para el cierre caía más de un 1,2%, ha sellado la sesión con un alza del 1,2%, su primera ganancia en 7 jornadas. Virajes similares se registraron en los mercados de divisas y en los bonos, donde la mala acogida inicial a las cifras de inflación se fue difuminando a lo largo de la jornada. Así, el dólar, que inicialmente salió fortalecido por la expectativa de nuevas subidas de tipos agresivas por parte de la Fed, llegando a sumar más de un 0,7% frente al euro, registraba caídas de similar magnitud a media sesión frente a la moneda comunitaria. No obstante, a partir de las 15, la moneda de la eurozona ha sufrido un repunte que se ha mantenido durante toda la sesión y a cierre de mercados en Nueva York, el euro suma 0,75% más. Por su parte, el Treasury, el bono estadounidense a 10 años, que llegó a escalar casi 20 puntos básicos, hasta un máximo del 4,07%, volvía a situarse horas después claramente por debajo del nivel del 4%. Muchas gracias por ver el video.
Dale a like y suscríbete. Importante acuerdo Rusia-Turquía, Europa sale beneficiada. Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan han pactado la creación de un centro de distribución internacional de gas natural en Tracia Occidental. Recuerda darle a like y suscribirte. Turquía ha acordado con Rusia la creación de un centro de distribución internacional de gas natural en Tracia Occidental, cerca de la frontera de Bulgaria y la Grecia continental, tal y como ha anunciado este viernes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Encontraremos el lugar más apropiado para este centro de distribución y lo construiremos, ha señalado Erdogan a periodistas turcos. El presidente de Turquía ha precisado que el Ministerio de Energía de Turquía y la empresa estatal rusa Gazprom redactarán primero un informe de viabilidad y lo presentarán a los líderes. Turquía es la ruta más fiable para el suministro a Europa. El mandatario turco se reunió el jueves en Astana con su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien afirmó que Turquía es la ruta más fiable actualmente para el suministro a Europa a través del gasoducto Turkstream, que transporta gas ruso a Turquía y a varios países del sur y sureste de Europa. El Turkstream, que discurre por el fondo del Mar Negro, puede transportar hasta 31.500 millones de metros cúbicos de gas anualmente. Bulgaria, Grecia, Serbia, Rumanía, Hungría y Macedonia del Norte reciben suministros por esta vía. Preocupación tras lo sucedido en el Nord Stream. No obstante, Vladimir Putin mostró durante la reunión su preocupación acerca de la seguridad del Turkstream, llegando a hacer referencia incluso a un intento de sabotaje, sin dar más detalles. Tanto Erdogan como el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, subrayaron que Turquía elevará la seguridad para evitar cualquier incidente. En ese sentido, Erdogan prometió tomar todo tipo de medidas desde el punto de vista de la seguridad para garantizar la seguridad del gasoducto. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Estados Unidos revela un grave problema de Rusia. Los servicios de inteligencia estadounidenses señalan la poca capacidad del Kremlin de reemplazar las armas que están siendo destruidas en la guerra de Ucrania. Recuerda darle a like y suscribirte. Mientras los informes de inteligencia de Estados Unidos revelan que Rusia se está quedando sin armamento, y que estaría recurriendo a Irán y Corea del Norte para encontrar misiles, fusiles, componentes para reparar helicópteros y carros de combate, el ministro de Defensa de Ucrania ha revelado también el daño que el ejército ucraniano ha hecho al arsenal ruso. Según ha compartido el ministro Oleksiy Reznikov, mediante el uso de cientos de misiles de alta precisión contra objetos civiles de Ucrania, el Estado agresor reduce su capacidad para atacar objetivos militares. Dos conclusiones: la derrota militar de Rusia es inevitable, Rusia es un Estado terrorista. Las sanciones surten efecto, poca capacidad rusa de adquirir armas. A esto se suma los 300 drones iraníes que ha adquirido el ejército ruso y que desde el ejército ucraniano están aprendiendo cómo combatirlos y destruirlos. Según un informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional Americana, Moscú empieza a notar los efectos de las sanciones ante, por ejemplo, la escasez de rodamientos para material militar. El secretario adjunto del Departamento del Tesoro estadounidense, Wally Adeyemo, ha explicado este viernes que Rusia no puede acceder a tecnología avanzada, lo que obstaculiza la capacidad de su industria de defensa para producir armas, así como para reemplazar las que han sido destruidas en la guerra. Unas conclusiones que llegan tras la reunión de 33 países sobre las sanciones impuestos a Rusia. Medidas de defensa contra Rusia. En materia de defensa, las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a dañar el tejido empresarial y tecnológico de defensa del ejército de Putin se han centrado en varios ejes que no solo han mermado con las bajas de combate, sino que han dañado la reposición de material. Entre las sanciones que más daño han hecho al ejército ruso, State Corporation Rostec, la piedra angular de la base industrial de defensa de Rusia que incluye más de 800 entidades dentro del complejo militar industrial ruso, como Sukhoi, MiG y Kalashnikov. Sociedad Anónima Micron, el mayor fabricante y exportador de Rusia de microelectrónica. Tactical Missiles Corporation JSC, una empresa estatal rusa que produce misiles utilizados por las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Numerosas empresas relacionadas con la defensa determinadas a operar o que han operado en la defensa y tienen material relacionado, aeroespacial, electrónico, en la marina o sectores tecnológicos de la economía de la Federación Rusa. Entidades no rusas que han brindado apoyo material a empresas rusas de adquisición de defensa.
De todos modos, lo que sigue haciendo más daño a Rusia son las sanciones a los bancos que representan el 80% de los activos rusos, además de las sanciones a la importación, exportación, fideicomisos, incluso las relaciones bilaterales con Bielorrusia que han quedado congeladas en activos a nivel internacional. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Inesperado vaticinio del espionaje ruso para el final de la guerra. Sergei Naryshkin, jefe del servicio, ha asegurado que Rusia no sufrirá por la guerra de 100 años de soledad, sino que retomará relaciones con Occidente. Recuerda darle a like y suscribirte. El jefe del servicio de espionaje exterior ruso, Sergei Naryshkin, declaró que Rusia no sufrirá 100 años de soledad en Ucrania, al señalar que las relaciones con Occidente se restablecerán tan pronto como termine el conflicto, iniciado en el pasado mes de febrero. No, ciertamente no nos esperan 100 años de soledad, exhibió al parafrasear al escritor colombiano Gabriel García Márquez. Especialmente porque realmente ya no existe tal soledad. Propongo no usar esas fórmulas, manifestó. Según Naryshkin, existen relaciones y contactos, aunque no son muy cálidos. De momento esta calidez no está presente, pero retornará en la medida en que resolvamos este problema, bastante complejo pero noble, la liberación del pueblo ruso en Ucrania del gobierno neonazi de Kiev. No quiso dar pronósticos. Tras ser preguntado acerca de cuándo podría suceder esto, se negó a intentar dar este tipo de pronósticos. Naryshkin hizo estas declaraciones apenas 2 días después de que la Asamblea General de la ONU aprobase una resolución de condena a las anexiones de 4 regiones ucranianas por parte de Rusia, apreciado por la comunidad internacional como una prueba del aislamiento político de Moscú. Naryshkin es conocido mayoritariamente por una reunión en la que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le humilló públicamente. Esto sucedió este mismo año durante un encuentro del Consejo de Seguridad que el mandatario ruso había convocado antes de reconocer la independencia de los territorios prorrusos del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Humillación de Putin. Prácticamente, todos los miembros apoyaron la idea de reconocer la independencia de estos territorios en la actualidad anexionadas por Moscú, pero Naryshkin titubeó y Putin le hizo pagar caro su indecisión humillándole públicamente. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, felicitaron el pasado viernes a los militares del país por coraje demostrado para derrotar a los rusos. ¿Quién es Naryshkin? Los soldados están luchando por la libertad de Ucrania, por la libertad y por todas las generaciones posteriores, héroe completo. Clase alta. Son nuestros protectores, argumentó el mandatario ucraniano en su canal de Telegram. Sergei Naryshkin dirige una de las redes de espías más importantes del mundo, el Servicio de Inteligencia Extranjera. Su carrera le situó incluso como presidente de la Duma, Parlamento estatal entre 2011 y 2016. Este fue sancionado por Estados Unidos después de la invasión rusa a Crimea en el año 2014. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete. Estados Unidos anuncia un nuevo envío de armas a Ucrania. El gobierno de Biden quiere ayudar al pueblo ucraniano a proteger su país tras los brutales ataques con misiles sobre civiles lanzados por Rusia en los últimos días. Recuerda darle a like y suscribirte. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en $725 millones, en un nuevo compromiso con el que la administración de Joe Biden responde a los brutales ataques con misiles sobre civiles lanzados por Rusia en los últimos días. Washington quiere ayudar a los ucranianos a proteger su país, por lo que el secretario de Estado, Antony Blinken, ha autorizado este envío, procedente del arsenal del Departamento de Defensa norteamericano. Con esta nueva ayuda, la asistencia militar a Ucrania supera ya los $18.000 millones desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. Seguiremos del lado del pueblo de Ucrania mientras defienden su libertad e independencia con extraordinaria valentía e inagotable determinación, ha dicho Blinken, que ha defendido un compromiso que incluye ahora sistemas de defensa antiaéreos, como reclama el presidente Volodymyr Zelensky. El mandatario ucraniano se ha mostrado especialmente agradecido en Twitter por el nuevo compromiso y ha puesto en valor la entrega del necesario material para el sistema HIMARS, un tipo de lanzamisiles móvil. Un maravilloso regalo por el Día de los Defensores, que se conmemoró el viernes, ha enfatizado. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete.